Rayados no descendieron a Tigres y bajan a segunda división o a primera A, como le quieras decir, por los malos manejos de la directiva. Hay una diferencia entre aficionado y fanático. Hay varias situaciones que no las voy a comentar aquí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast del actual subcampeón del fútbol mexicano y campeonas del fútbol femenil. Y el día de hoy es un episodio muy especial, muy lindo, muy personal, muy íntimo, donde voy a tener la oportunidad de platicar con la persona que fue el culpable de estar aquí enfrente de una cámara con un micrófono, escuchando las historias de los creadores de la misma, de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde la historia reciente, historia pasada, historia no tan pasada y todo. Entonces, y para mí, pues obviamente es algo muy emocional porque es una pasión que he podido vivir, convivir y experimentar con él, al grado que hemos tenido la oportunidad de ver a los Tigres campeones en muchas ocasiones, pero sobre todo esa del 2011, donde con él pude ver por primera vez yo campeón a los Tigres y en el estadio, donde ganan su primer título en primera división, como, como pues como anteriormente sabíamos que eran campeones como fueron campeones, mejor dicho, de visita en el 78 y 82. Y sin más preámbulo, está aquí conmigo el doctor Rubén Heredia, mejor conocido en mi mundo como mi papá. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, gracias por la invitación. Pues sí, Tú tienes la culpa de todo esto, nomás que quede claro. pues sí, lo que pasa es que aquí, ¿por qué Tigres? ¿Por qué no Rayados? No, pues, ¿Por qué? Porque, porque nunca nos sentimos identificados con ese equipo. O sea, no, no. es que en la época que yo empecé a ir al fútbol, ¿Cuándo fue esa época? allá por el 67, ¿Qué 68, edad 70, tenías? pues 9 años me llevaba mi papá, tu Mi abuelo, abuelo. y en ese entonces estaban jabatos ¿No? que jugaban en el Tecnológico junto con los Rayados, que no había mucha afición todavía, o sea, sí había gente, pero no como actualmente para ninguno de los dos equipos. Posteriormente empezamos a ver a los Tigres en segunda división, allá por el 67, 68, que jugaban los jueves y se decía que Llovía, ¿no? llovía. Eh. Jueves, fútbol de Tigres y llovía. Íbamos a algunos partidos. Fíjate que en la anterior página de los Tigres, papá, de los Tigres del fútbol, había como ese anecdotario, una pestaña de la página que te decía eso, que los Tigres juegan los jueves y llovía. Nada más aclarar una duda, porque por ahí vemos que Tigres tiene un poquito más de 60 años, pero estamos contando los años donde Jabatos fue el equipo que fue administrado por la Autónoma de Nuevo León, y que luego se lo regresaron, o sea, como que después lo regresaron, y después nace como tal la franquicia del Universitario de Nuevo León. Más o menos fue así, ¿no? No, yo no, los Jabatos era otra administración. Pero que luego se la ceden No, a la universidad, ellos ¿no? pierden la administración, pasan a segunda división y luego regresan otra vez. No, Tigres regularmente donde empieza, que yo recuerdo fue de la universidad, pero no era le pasaron la franquicia ni nada de eso. En ese entonces no había tanto, yo recuerdo, era muy niño, pero no había tanto así de que te voy a pasar la franquicia o la compro como en los años recientes, no. Era otra diferente. O Sí, o sea, sea, este Tigres es un Tigres diferente al de Jabatos. totalmente. O sea, Sí, sí, Jabatos era sí. Jabatos y Ujú, Tigres es más. Hubo una época, creo que jugaron juntos, no me acuerdo, era muy niño, Jabatos contra Tigres, en segunda división. O sea, no ujú. eran los mismos, pero luego Jabatos desaparece porque, pues, lógicamente por cuestiones económicas. En esa época, realmente era muy poco el semillero de jugadores. Bueno, me acuerdo que uno de los directivos de los equipos urdiales jugó en esos equipos, segunda división, Jorge primera. Urdiales, sí, pues fue parte de aquel equipo fundador de los Tigres de la Sí. Nuevo León, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Es Tigre, sabes que es Tigre, Sí, es ¿no? Tigre. Bueno, Digo, pues es Tigre, pero o sea, es Tigre. Ujú. esa época era muy difícil porque no había los presupuestos, porque después cuando Tigres ya asciende
con muchos tipos de problemas, sobre todo en la final con la UDG allá en Guadalajara, que entró el porrismo y todo, 7-4, ¿no? sí, amedrentaron a todos los Tigres. Los amedrentaron, ¿verdad? Porrismo, ¿Cómo le llamaron totalmente. ese juego? ¿El partido del terror? ¿El partido del Algo así, porque miedo? eran el UDG que después ellos compran una franquicia y se hacen los Leones Negros de la UDG, que nunca quedaron campeones y luego desaparecen. Bueno, quedaron Entonces, campeones de CONCACAF. bueno, pero en la liga. Entonces, sí, porque trajeran ahí varias cosas. Pero Sí. bueno, no es para hablar de los UDG. Pero sí para hablar de ese partido, porque está, según tengo entendido dentro de los libros de historia que escribió Oscar Sánchez, te mando un saludo, hermano, estaban amedrentados los jugadores de los Tigres, había Sí, empistolado el portero, porque eran puros mexicanos, sí. porque tengo entendido que la segunda división en aquel entonces, Por mexicanos. puro mexicano. Sí, fue el primer tiempo fue aquí, el primer partido ganaron Tigres y el segundo fue allá. Y perdía Tigres allá, pero por el Aquí ganan global. 3-0 Sí, y allá ganan pierden 2-0. 2-0. Pero estuvieron amedrentados y se portaron a la altura y según lo que yo recuerdo es que no había tanta prensa tampoco, lógicamente no había nada de streaming y redes sociales y en ese momento regresan los Tigres, terminan el partido y vámonos a casa. Y entonces suben a la primera división. Como todos los equipos de primera división, no hay presupuesto y entonces sí estuvieron batallando hasta que quedan campeones de Copa. Sí, con el gol 7-5. famoso, sí, 7-5 con el gol famoso del Manzotti. Manzotti. ¿Y por qué Tigres? Porque cuando iba a Rayados, porque mi papá, tu abuelo, me llevaba a ver porque no había primera división, íbamos al estadio de Tec, pues no se sentía el calor que después se sintió en el Universitario, que también el estadio inauguraron por ahí por el 67-68 con un partido de Rayados, creo que Atlético de Madrid. Entonces de ahí empieza la historia más o menos de estos Tigres, que después del campeonato de Copa, ese que fue el primer campeonato de los equipos de casa, El primer campeón de Monterrey, de la U de Nuevo Monterrey, León, ¿no? traían un equipo bueno y el gol fue un golazo del mundo, el pájaro Manzotti, que en ese entonces le decían, de casi 3 cuartos de cancha. Fue un tiro de larga ¿Estabas en el distancia. estadio, sabes? Y yo ¿Fuiste? estaba en el estadio, ahí festejamos. En esa, ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste con mi abuelo? sí, y otros amigos, y me Ok. acuerdo que en esa época había amistades que iban, llegaban familias y todo, y estábamos sentados ahí detrás de las bancas. En ese entonces se llamaba butaca. Ah, ok. Que Butaca, era ahorita sería la butaca. platea. Pues yo creo que Sí, sí, porque las ¿verdad? butacas están en O los sea, no es la costados. butaca, era la parte central detrás de las Es bancas. platea. Entonces sí me acuerdo que gente de ahí con nosotros llevaba hasta sidra, les dejaban pasar. Claro, estaba, pues esa época acababa de pasar cierta época difícil que tuvo también la universidad en equipos de segunda división, que fue la de las crisis estudiantiles del 68 y el 70, movimientos estudiantiles. Sí. Y acababa de pasar poquito tiempo y había pues mucha vigilancia o mucho cuerpo de seguridad de la misma Autónoma de León, que les llamaban Los porros. los porros, que estos fueron los que amedrentaron al equipo de Tigres cuando le ganan a la UDG. Pero los porros de la De la UDG. Sí. Entonces, ahí empieza la historia de Tigres con ese campeonato de Copa que se festejó. Después vino 1 o 2 temporadas hasta que son campeones. Son campeones con el otro equipo ya dirigido por Carlos Milok. Entonces, en ese momento que ya el equipo creo que lo había tomado el doctor Luis Eugenio Todd, en paz descanse, junto con Cayetano Garza, que en paz descanse, Sí. hicieron grande ese equipo, lo hicieron grande porque empezaron a traer ciertos jugadores que encajaban más o menos bien en el sistema de Carlos Milok, aunque muchos criticaban el sistema de Carlos Milok que decía, defiéndete bien, al cabo tengo en ese entonces nuestros monstruos sagrados, Tomás Boy, Barbadillo, ¿verdad? ¿Qué más quieres? Esos Tomás Boy y Barbadillo hacían garras. Por un lado, laterales Jorge García. Era un placer verlos jugar de la clase que tenían esos. Lógicamente, en la delantera pasaron varios, que Mantegaza fue el autor de los goles del campeonato. Pero en el campeonato de Copa, Alfredo Alacrán Jiménez fue el campeón goleador en el torneo de Copa. Sí. No recuerdo, creo que 20, 21 goles por ahí. Paz descanse también el Alacrán. También que en paz descanse el Alacrán Jiménez, Alfredo. Entonces, tenían y tenían ese playa de jugadores. Ya estaba Batocletti también en la defensa central, que eran ¿En los... el 78? No, en el 78. No, sí, en el Sí, ya estaba Batocletti. Sí, fue sí, en los sí. campeonatos también, el otro campeonato Batocletti. Sí, el profe Bato, en paz descanse, estuvo en los 2 de liga. No, en el de Copa no estuvo.
Sí, ahí estuvo, fue el campeonato con Pumas, que dijeron que no valió porque varios de los estrellas de Pumas se habían ido al Mundial del ridículo del 78, Y, ¿verdad? y nosotros nos quedamos sin Pilar. Sí, pero estaba, Sí, Mateo. Estaba Mateo, estaba pero, Mateo, pero sí, pero pues Pilar por algo era portero seleccionado. sí, Sí, después, sin demeritar lo que Mateo se convirtió en Tigres, porque pues, el fútbol, como la vida, es de circunstancias y de escenarios, ¿no? O sea, Pilar fue campeón, pero no fue figura porque no estuvo en los partidos. Y en la única final que estuvo, pues la perdió con Cruz Azul. Esa final de locos. sí, de Sube Pilar Sube Sube, Pilar, ¿verdad? Bueno, sube. eso es un poquito más así, que estuvo ahí en la final con Pero Cruz. platícame cómo es tu historia entonces con Tigres. Ahí empezó, ¿Cuándo es cuando tú dices soy Tigre? ¿Cuándo es cuando te sientes identificado con desde los aquí vamos a ver en colores? segunda división, pero cuando suben a primera división, ahí más o menos empecé a ir al estadio. Hay que recordar que antes de esa época, Rayados tuvo una temporada en el Uni, Sí. que para muchos, aunque aquí es más Tigres los que están viendo No, el pues es podcast, parte de la historia, digo, los estamos Rayados, esa fue la mejor temporada que tuvieron en la historia, pues fueron campeones goleadores. que fueron más de los 70 goles que me habías Sí, platicado, no, ¿no? no, no, campeón, y eran un equipazo. Y ¿Quién era? jugar, ¿Bertocci? estaba Bertocci, estaba Milton Carlos, estaba el Pato Corvo, estaba Paco Solís, que después jugó con Tigres. Juanito González, que después le metió un gol con la selección allá en Maracaná. Era un equipazo que traían. No me acuerdo realmente la defensa, pero la delantera estaba Nilo Acuña por lado derecho. Era un equipazo que traían Rayados y el entrenador del Gallo Jauregui. Entonces era un equipazo y ahí vino Santos de Pelé a jugar con ellos en el universitario en esa época. Entonces cuando empieza esa época, pasa en el campeonato de Copa y luego van a descender. Yo no estuve aquí ese año, estuve fuera de la ciudad y van a descender y el famoso gol del diablo del artillero, así le decía, no el artillero del diablo, el famoso Yauca, que Yauca. lo salvó al final. Entonces aquí, ¿No fue antes lo de Yauca? Y después no, vino el Don Carlos y Don no, Carlos. Don Carlos fue después. Sí, Yauca Don Carlos del 68, pero Yauca no se salvó en el 76. fue cuando se salvó y el gol del gol del Gane para salvarse Ah, el ya, partido fue de él. de él. Me acuerdo la prensa ahí salió el diablo del artillero, le decían él porque no era tan bueno. Los Este, brasileños estos que te los acomodaban Es siendo. que fue una época en eso donde empiezan Tigres que trajeron muchos jugadores por baratos, que no eran realmente muchos jugadores de primera división que los traían de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Igual en esa época los equipos de aquí no traían muy buenos jugadores de Ah, fuera. pero había negocio. Pues fíjate que no tanto, porque luego viene el doctor Todd y Cayetano ¿No? y yo creo que la mejor contratación que han tenido en la historia de los Tigres, ok, claro, podrán decirme ahorita los nuevos, otros, no, no estamos hablando, y ahorita les voy a decir por qué. Barbadillo. Barbadillo lo traen de Perú jovencito, el famoso Patrulla Barbadillo. Para la gente que no sabe por qué Patrulla, porque en esa época había una serie de televisión que se llamaba Patrulla Juvenil y se parecía mucho al actor por el pelo afro que traía Clarence Williams III y le decían Y por la tez por la negra, televisión, ¿no? sí, La por la tez de color. oscura. Les costó $40,000 al doctor Luis Eugenio Todo traer a Barbadillo. Y fue una gran historia de Barbadillo. ¿Por qué? Porque era muy bueno con el balón. El problema para Barbadillo, para llegar a la selección peruana, es que tenía un monstruo delante de él, Muñante. Jugó con Pumas, que Tigres le gana a Pumas ese campeonato con todo ese tipo de gentes, ¿verdad? Que tenían muy buenos jugadores, a excepción de los 3, 4 que se fueron a la selección, como Hugo Sánchez. ¿Dónde te acuerdas? ¿Dónde te acuerdas que estabas viviendo? O sea, ¿fuiste a la final de ida con los goles de Mantegaza? Solamente en casa, jamás fuimos a verlos fuera porque ¿No te dejaban? no es que no te dejaran, lo que pasa es que no era como ahorita, que medios de transporte adecuados, que llegabas y perdías y estás estudiando medicina y muchas cosas que se decían y siempre nos quedaba la imagen de lo que había pasado con el campeonato de segunda división de la UDG. Y aparte, pues ir a meterte a Ciudad Ir a Universitaria. la ciudad allá. sí era difícil. Entonces los campeonatos los vivimos en casa. Pero sí, pero fuiste al estadio con los goles de Claro, estuvimos en Mantegaza. el estadio con los goles de Mantegaza que se disfrutaron y a sufrir, porque los campeonatos de Tigres eran sufridos. Pues todos Porque así, ahora, Carlos Milok, el gran entrenador uruguayo, el tanque, él viene de San Luis y le trajo una playa de jugadores de San Luis muy buenos, ¿verdad? Que hicieron grande el equipo. ¿Por qué? Porque pues, San Luis era una plaza pequeña que siempre nos consideraron en esa época provincia.
Tan así que no pasaban mucho los juegos de Tigres, ni de Rayados tampoco, no los pasaban por televisión. Por eso se hizo en esa época, y todavía mucha gente soy Cruz Azul, porque en esa época era Cruz Azul campeón. 70, sí. Muy bien con su equipo que traía ahí, y pasaban al América pues, porque era el dueño Televisa, y algunos de Pumas, y jugaban en domingo, y a veces de Toluca. Entonces, cuando jugaban los equipos de Tigres allá, sí, si no los escuchamos por el radio. ¿En Había- multimedios o quién? ¿O con Don No, en Robert o radio con quién? con la RG, pues no me acuerdo muy bien, con la RG pasaba algunos juegos y había otra de 690 en AM. Sí, 690, la que es la 690. actual RG de la Sí, deportiva. sí, porque el RG posteriormente se hizo de música de la época disco y todo eso, y con Radio Cono, todo ese tipo de detalles. Entonces ahí es donde te haces Tigre porque decías, esto es la raza. Pero también cuando empieza el equipo de Tigres en primera división después, lo que hacía la universidad para hacer el equipo auténtico universitario, porque no se sentía auténtico universitario todavía entre la gente, pues lógicamente se regalaban muchos boletos a las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a los diferentes departamentos para que fueran estudiantes y fueran gratis. Y también le regalaban lógicamente a los profesorado de la uni, de las diferentes carreras o de facultades, entonces para hacer el equipo. O sea, realmente que fuera un gran negocio las entradas como actualmente es, pues no era un gran negocio del fútbol todavía. ¿Por qué? Porque eran muchos boletos regalados, el Tigres empezaba, los patrocinios no eran tan buenos como ahorita tienen. ¿Por qué? Porque era provincia, insisto, provincia, los que sean provincia. Aún en Guadalajara pasaban siempre el fútbol de la noche, ya sea el equipo que jugara. El Atlas que estaba, el Chivas, en ese entonces tenían el UDG, Jalisco, tenían muchos equipos Jalisco. Entonces, eran los partidos que veíamos. Los pasaba en la tele y me acuerdo, la raza que es de la edad decían, la cerveza, la rubia superior, era el anuncio de la televisión que salían y traían, llamaba la atención porque estaba unos chavos, traían modelos de Estados Unidos. Y me acuerdo, se han de acordar, mucha gente de esa época, que una de los modelos que trajeron después se hizo muy famosa. Farrah Fawcett Mayors, casada con el hombre biónico. Después que hizo Los Ángeles. Los Ángeles de Charlie, sí. Bueno, eso fue en esa época. La cabellera hermosa. La cabellera, aquella, sí, hermosa sí, y todo eso. Entonces, es más, ya muchas veces no veías los juegos por ver los anuncios de televisión, pues sobre todo cuando jugaran esos equipos. A Tigres no le presta mucha atención la prensa nacional, por eso seguimos siendo provincia. Y hasta la fecha. Porque ¿no? Es un campeonato de Copa, uno de Liga, después el subcampeonato que fue de locos, del Sube Pilar Sube, quedó un pase taconcito. ¿Fuiste al estadio? ¿En la ida? En la casa sí, pero allá donde ese sí los pasaban porque era la final. Y aparte el pase Sube, Pilar Sube. Pero el 1-0, platícame del 1-0 de esa final. Porque aquí Cruz Azul gana 1-0. Que fue el gol fue... Después, sí, fue de tiro libre. ¿No había sido del que jugó en Tigres? Fue Rodolfo Montoya, más no el Huesos. Ah, ok. Era un flaco, Rodolfo Montoya, que jugó en Tigres, extremo derecho, muy rápido. Y mete el gol aquí y mete un golazo en el Azteca. Ahí Tigres se prende y empiezan a jugar los grandes jugadores hasta que Pilar sube, pase de taconcito, gol. Del abuelo Azuara. El abuelo Azuara, el abuelito Azuara, ¿verdad? Sí. Muy buen, que casi fue que estuvo también peleando el campeonato de goleo, el abuelo Azuara. ¿Qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de la falla de Tomás? Esa última que está en el área. Estaba en el área. Intentó colocar. La intentó colocar, pero bueno, hasta los grandes jugadores la fallan. Era reventarla. O sea, ya estabas ahí. Dale con bueno, todo. Hasta los grandes jugadores la fallan. En la época todos han fallado. Pelé falló. ¿Y cómo te sentiste, por ejemplo? Porque venías ya de ver campeón a Tigres de Copa. De ver campeón a Tigres de Liga. O sea, y luego subcampeones. Y luego subcampeones. Y fue la mejor temporada en cuanto a puntos. Con Claudio Lozano de entrenador. Sí, hay que recordar que en esa época era temporada larga. Sí. No era temporada corta. Era temporada larga. Y luego ya viene el segundo campeonato. Y un formato de liguilla extraño, que era un round robin y todo, que hacían grupos y que el primer lugar del otro grupo acá era hacer la final. Estaba muy rebuscado, hasta que no aprendieron muy bien y que le cambiaron mucho los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, que pues bueno, muchos fueron muy buenos y otros pues no tan buenos como en todo. Que ahorita vamos a platicar de muchos de ellos. Que lo aprendieron,
de Estados Unidos. ¿De Claro. qué? Del béisbol y del fútbol americano. Del Así se juega y básquet. así se juega. Y del básquet. Y del básquetbol. Así se juega, porque parte es eso. Posteriormente viene el segundo campeonato, también que se 8-1, disfrutó en casa. 8-2. Sí, 8-2, o sea, el segundo campeonato ya ha vuelto con Carlos, don Carlos. Casi los mismos jugadores, algunos cambiaron, ¿verdad? El Orduña, nunca, siempre recordamos a Barbadillo y a Tomás Boy, pero Orduña era el hormiguito Orduña. Un gran jugador, corría todo el partido. ¿De qué jugaba? ¿Era media punta o De lo estaba- que quieras. Bueno, O sea, pero la posición no en ese entonces jugaban 4-3-3 regularmente. Don Carlos se cambió y 2-4 y 2 adelante y cambiaba todas esas cosas. Y muchas veces decían que el sistema de Carlos Milok era defiéndete bien, media de contención que tuvo muy bueno, Chava Carrillo, Descanse. Roberto Gadea, Descanse. en paz descanse, muy buenos medios de contención, muy duros, eran picapedreros. Y Orduña era el sub y baja, arriba para abajo, arriba para abajo. ¿El actual box to box sería? Sí, era box to box, defendía y atacaba. Y casi siempre, como era un poco zurdo, se cargaba hacia la izquierda. Me acuerdo también el recién fallecido Alejandro Izquierdo, que jugaba muy bien de lateral izquierdo. De lateral derecho, el famoso Paco Sánchez, de aquel Todavía Somos Paco. Tigres, de verdad. Ah, el Paco. Y que- anteriormente Jorge García, que jugaba ahí con Barbadillo y todo. Posteriormente, en esa época también nos llegó, más o menos en los años, Edu, el famoso Edu brasileño. Pero no fue campeón con Tigres. No, O sea, pero él pierde la final contra perdió la Cruz final Azul. con Cruz Azul y metió un gol. Ahí también. ¿En dónde? En No, en la final no. En la sí. final fueron el Alacrán, El Alacrán. Azuara, y primero fue Barbadillo, luego Alacrán y luego el Azuara. abuelo. Sí. Y al final Tomás Tomás paz Lafayo, sí, descanse, cierto, la es cierto. tuvo y... Pero ese Edu era siempre, casi siempre jugaba los segundos tiempos. ¿Por qué? Tigres atacaba casi siempre hacia una portería. Y en el segundo tiempo metía a ese Edu porque le tocaba del lado de Sol. En ese entonces era el Sol, Ujú. ¿verdad? Que era el lado contrario a Butacas en ese Sí. entonces. Y hacía, pues, los 30, 40 minutos que jugaba, hacía el deleite de la raza de Sol, ¿verdad? Porque se Divertido. quitaba 2, 3, 4 jugadores y era... Pues era Vino a divertirse. divertirse. Él se venía a divertir. Ya llegó grande, 30, 32, 33 años llegó. Entonces era Edu. Posteriormente viene una época no muy buena, después del segundo campeonato. Pero platícame, o sea, a ver, estamos hablando de que era un equipo nuevo, los Tigres, Tenía poco en de la cierta sí. manera, y que subió e inmediatamente, o sea, fue un equipo que actualmente se pudiera decir el término que les encanta decir a muchos, es un equipo que nació grande, porque llegó y campeón de Copa, y campeón de Liga, A y los pocos subcampeón, y campeón de Liga, hablando de que el equipo subió en el 75 y para el 82 ya tenía 2 títulos de Liga y un título de Copa. Sí, es O que sea, fue... pintaba como que pintaba como que Tigres iba a ser el América de los 80s, o como fue el Cruz Azul de los 70s, esas dinastías. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, o sea, ¿qué pasó con Don Cayetano? ¿Qué pasó con el Pues doctor? lo que pasa es que pasó? termina ¿Por de Eugenio este rector. Y por eso, o sea, está bien. ¿Y quién llegó? ¿Y qué pasó qué pasó con Don Cayetano? ¿Qué pasó con todo eso? Los quitaron. ¿Por qué el equipo se fue Los en quitaron. picada? ¿Por qué vino esta mexicanización de jugadores? Por no pagar jugadores extranjeros, uno. ¿Por qué? Mira, no me gusta hablar mal de la gente que a lo No, mejor no es ya no hablar está mal, aquí. es una percepción. O sea, ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que Tú la viviste. la gente que trajo, que después del equipo, los rectores, pues no les gustaba el fútbol. O sea, realmente era cuestión política, los rectores que vivieron y algunos tuvieron problemas con la ley, con ciertos coludidos con ciertos gobernadores del estado de Nuevo León. Muy bien, esa está Entonces muy buena. estuvieron coludidos ahí con el gobernador del estado de Nuevo León y aquí ¿Tengo que te rizo? ellos empezaron y los rectores que vinieron después de Luis Eugenio, aunque estuvo el doctor Alfredo Piñeiro también ahí, pero después del doctor Alfredo Piñeiro, que también todavía les fue bien, vinieron otra gente que ya salió un poquito, como le decían en ese entonces, a la universidad, la bata blanca, porque duraron mucho tiempo, se reelegían los rectores por 2 periodos. Entonces cuando sale el doctor Alfredo Piñeiro fue cuando empieza a bajar, que ya entraron la gente pues allá de mecánica y de esos lados, ¿verdad? Entonces ya pues no les interesó mucho el equipo, empezaron a traer jugadores no tan buenos. Hay algunos que llegaron buenos, ¿verdad?
a finales de los 80, principios de los 90, me acuerdo de algunos. Nosotros nos fuimos a Reynosa en ese momento y ya no veníamos tanto al estadio hasta después de que ya creciste y volvimos a venir en la otra época hasta que llegó a ser campeón con otro entrenador. Claro, mira, a lo mejor no te acuerdas, pero a mí todavía me tocó ir al estadio. Se lo platiqué a Tab Ramos. A mí Ok, vimos a Tap Ramos un ahí. Tigre Santos, Sí. donde Que era la estrella. donde el Rusito Peña revienta el travesaño. Que Tigres, no me acuerdo si empata ese partido. Era temporada del descenso. Sí, una de ellas. Bueno, sí, la última. La última Sí. que cuando Tigres se va. Sí. No, pero antes pelearon varios así, tuvieron un poquito problemas para los últimos 4 lugares de la tabla, para no ir El al promedio. promedio, todo eso, al descenso. Sí, hubieron jugadores hasta que, pues, me acuerdo, algunos buenos. Tab Ramos jugaba bien, Gasparini, Más que para era acá. más para acá, pero fue un El buen jugador. 90, Pero en sí. esa época, no. ¿Cuándo Y empieza empieza como tal? Rayados. Pero ¿cuándo empieza como tal la debacle de los Tigres? O sea, Después del segundo campeonato de liga, al siguiente año, al otro año empiezan ya a bajar. estamos hablando en el 84, 84. 85. Y entonces Rayados Y queda. todavía llegó Caviño. Y estaba con Pues sí. Tomás y todo. Bueno, ahí sí ¿verdad? me acuerdo esa historia de Caviño Mira, cuando a ver. vino con el Atlante. Bueno, del 7-0. Hijo. Estabas, O sea, estás al vestidor, ¿no? entré al vestidor de Tigres, estuve ¿Por qué entrabas? por amistad con el finado al Alacrán Jiménez. Ok. Él me invitaba. Sí conocía a los otros jugadores algunos, pero por más amistad con el Alacrán Jiménez. Entonces me invitó ahí antes del juego, allá a verlos, a saludarlos ahí al hotel de concentración del Holiday Inn. Hay varias situaciones que no las voy a comentar aquí, que me tocó ver. Ok. Entonces después me dice Alfredo, vamos al estadio y entras al vestidor con nosotros. Entré al vestidor, y entré por la cancha antes del partido. Ahí me presentó a Caviño, que ya venía con otro equipo que no lo hizo grande, Fue el Atlante, ¿no? con Atlante. Entonces entro, los saludos y pues era un tipo muy alto, muy fuerte. A pesar de varios años en México, Caviño todavía no se le entendía muy bien el español, pero bueno, es otra cosa. Entramos, llegué al lugar donde nos sentábamos siempre, que había un grupo de amistades, más que todos de tu abuelo, de mi papá, que se juntaban y era muy bonito la convivencia. Muchos amigos llegaban, en ese entonces no eran numerados, había palcos, no eran numerados. Llegabas y ya te conocía el cartero, el cartero llegaba, le dabas una propina y te separaba los lugares para ti, porque estábamos entrando butaca por el túnel principal, que no me acuerdo el número, túnel principal, el del centro. Luego la mano derecha, la primera fila, ahí donde sentábamos nosotros, la primera fila. Okay. Y ocupábamos toda la fila de amistades. Entonces ya entro al estadio. ¿Qué pasó? Entré y fue una cosa aquella. Yo creo que la peor derrota que me tocó vivir de Tigres en el estadio, un 7-0, porque ni las manos metieron. Y yo sé el porqué de muchas razones de por qué les pasó. Los jugadores en ese entonces tenían las piernas aguadas, blandas en ese momento. Yo sé por qué. No lo voy a decir por... A mí Roberto Gómez Junco me dijo que nada de eso. Porque me acuerdo que Roberto me platicó a mí que él lo sacan. O sea, él sale, o sea, se termina el primer tiempo, hacen el cambio, Roberto se enoja y se fue. Se enojó y se fue. Se fue. Y en el radio escuchó y que, pues, o sea, que se fue escuchando el partido. Bueno, yo no supe si se fue. Lo único que supe es que salió en el segundo tiempo y no, ya. Se fue. O sea, no lo metieron, no salió a la banca como acostumbraban a salir. Ya me sacaste, acostumbraban a salir. Se fue. En esa época, casi la mayor parte de los cambios los hacían en el segundo tiempo. No se esperaban así, no sé por qué se esperan. Si está mal el equipo, a componerlo 20 minutos de segundo tiempo y lo vas a meter a un jugador actualmente acá totalmente a gáname el juego, a matarlo, propiamente dicho. Dame 20 minutos, bueno, 25, dale todo el segundo tiempo. Eso estoy en contra de los entrenadores actuales. Dale todo el segundo tiempo como antes, dale 45 minutos. Si el anterior no funcionó, ¿qué tanto te va a funcionar en el segundo tiempo? Pero bueno, es otra cosa. Entonces les fue muy mal a Tigres. Viene ese cambio, te digo, estuvieron cambios de rectores, vienen varios rectores ahí que no les gustaban. Tanto el fútbol, que eran de mecánica y de FIME y de acá de otra parte de la uni. Nosotros, los que estudiamos medicina, la bata blanca, estábamos aquí pues en Gonzalitos, ¿verdad? Gonzalitos y Madero, que estaba toda el área de medicina, ¿verdad?
Entonces fueron y ellos cambiaron todo el curso del fútbol, ya no les interesó tanto. Hasta que llega, ahí perdieron, ganaban, perdían, traían jugadores que pasaron intrascendentes. Mucha gente de esa época, ¿de cuántos te acuerdas? Pues te acuerdas de cuando son campeones y subcampeones, o les fue bien, pero ya no te acuerdas tanto de eso. Cuando llega después la debacle, que vuelven a ser campeones de Copa y los 95, 96. caen a segunda división. Pero Bueno, ese fue un año excepción, porque sí. si mal no recuerdo, la debacle de Tigres como tal empieza 2 años antes o tres, o sea, cuando era, cuando vinieron pues, los americanistas, cuando vino el Negro Santos, Cecilio de los Santos, vino Miguel España, llegó Roberto Ruiz Esparza, y que empezaste con un entrenador, no me acuerdo, con Jorge Vieira, y después no le va bien. Y después llega Carlos de los Cobos y tiene el tema con el profesor Carlos Muñoz, que se retira a media temporada por unos temas Bueno, ahí sí, Carlos que no Muñoz puedo fue mencionar. que no le quedó, no le tocó las grandes épocas, pero fue el más grande jugador de Tigres de época, que duró mucho tiempo. El internacional, la ley. Ahí tú, Es, ¿cómo sí, estás sí, tú? Carlos Muñoz, que les toca en el 86 el Mundial, Que lo juega con Tomás. con Tomás Boy. Y Tomás Boy, pues no le toca el Mundial anterior por los cachirules. ¿De quién? Pero es que no, en el 8-2 fue. No, en el No, 8-2 México los castigan, no van al Mundial no, ese es porque, en el 90. bueno, es que en el En el 82 8-2 lo no, perdieron con en el Haití. 82 pierdes con Haití. Con Haití, perdón, sí, 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 cierto. sí. Eso, se pierden con Haití. Y esa era la época dorada de Tomás, No, el y en el 82. 7-8 no lo quisieron No lo llevar. quiso llevar, estaba empezando. Hay que recordar que cuando llega Tomás, él venía del Atlético Español. ¿El mejor jugador de la historia de los Tigres? Pues de la época anterior, sí. ¿Cuántos años jugó? Fue fiel a la Como institución. 14, 16 años, Fue ¿no? fiel a la institución. Siempre jugó con garra. ¿Verdad? Le decían el flaco, el ciruelo, como tú quieras decirle. No le gustaba que le decían el ciruelo, pero el flaco Tomás Boy sí. Fue un gran jugador. Para mí, o sea, en esa época, hasta quién, ahorita te platico de los jugadores actuales de esta época o de la anterior época de los campeonatos, hasta esa época y después no hubo nadie como Tomás o como Barbadillo. Tuvieron algunos jugadores, lógicamente en el campeonato de Copa, tuviste un Lola, así se pedía, no, era Lola. el apodo de Lola, que venía de la Lola. América. Sí, Lola. Washington Olivera, el rusito Olivera, que venía de Uruguay, un zurdito, buenísimo el zurdito, muy hábil, que me acuerdo de ellos muy bien, lógicamente del Pájaro Manzotti, que metió algo del Alacrán Jiménez, ellos. Tomás venía joven ahí. Sí, Tomás llega en esa época. pero llegaba, como que no jugaba mucho en el Atlético Español por su carácter. Creo que en ese entonces, no recuerdo muy bien, estaba un español que había jugado con el Atlético Español, con el Necaxa, y creo que el entrenador era Benito Pardo, de esa época. Entonces, creo que ese era él, y no le gustaba mucho, entonces se lo trajeron a Tomás Boy, como se trajeron a Barbadillo. Y ya terminando la historia de Barbadillo, cuando se va de Tigres, ¿en cuánto crees que lo vendieron? A Italia. Casi $1,000,000. Casi $1,000,000. Y Barbadillo había dejado sus mejores años en Tigres. Casi $1,000,000. Fíjate la visión del doctor Todd de traer un jugador barato, que en esa época, al principio sí, después hubo una época que traían muchos jugadores, que a ti también te tocó alguno, como que el Sornomás y todo eso que decías. Pietro Maielaro y la Y esos decías, ¿qué hacían? Era un negocio, todo el mundo sabía. Seferovic. Era un negocio. A mí me tocó esa época. O sea, a mí me tocó esa época a mí me tocó el año del descenso. O sea, la verdad, a mí me tocó el año del descenso. ¿Qué te acuerdas de ese día? ¿Y por qué te quiero preguntar del tema de si tú crees en realidad que Monterrey desciende o no desciende? No, desciende de Monterrey. No, se cuelgan la medallita, el milagrito, porque le ganaron el último partido. Pero como eran por porcentajes y por puntos y todo, fue lo que traían de atrás. O sea, ¿quién era el entrenador de Tigres en ese momento, si se acuerdan la raza? Era Bucetich. Bucetich. ¿Y qué hicieron ese año? Fueron campeones de Copa Fueron campeones de Copa y se metieron a la liguilla y los eliminan por puntos. Acuérdense, como dicen ahorita, que no es defensa, que Por jugaban la tabla, sí, cierto, la tabla. en Sí, la tabla, era la Necaxa tabla. te eliminó, sí, cierto. Pero no fue Rayados. Y fue un duro golpe, pero ya venía mal porque la universidad pues traía muchos, por lo mismo de los malos manejos que hubo, que al salir la bata blanca empezaron los malos manejos. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa un segundo término el equipo de fútbol.
Que para pronto las universidades deben estar preocupadas en la educación de la juventud, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La universidad es para la educación de las juventudes, para que hagan un futuro para ellos y futuro para el país. Pero si ya tengo un equipo de algo, pero empezaron a quitarle presupuesto, dinero, entonces ya los jugadores ya no venían, los que se deberían venir, los entrenadores mercenarios. Y acuérdate que después de esa época, y anteriormente, y después cuando ya lo agarra la iniciativa privada entre FEMSA y FEMSA y CEMEX. CEMEX, ¿qué pasa? Empezaron a traer el jugador y entrenador de moda. Ya hablando posterior al Posteriormente ascenso. al ascenso, que lo vivimos, que jugaban bien goleado, que gracias a que ya lo agarra la iniciativa privada, mantuvieron la mayor parte del equipo. Lógicamente Vucetich no quiso. Dices, le pagaban lo mismo más y no quiso. Y muchos de esos jugadores ganaban más que muchos de primera división. Uno, Pero ¿quién llegó? ¿quién llegó? El profe El Guerra. profe Guerra, que se vino y tomó las riendas y los hizo campeones. El año. Ese fue el En año. el año completo. Que el último partido de la segunda vuelta se sufrió, pero como quiera fueron campeones. Yo me acuerdo dos cosas de ti, papá. De esa época, del descenso y del ascenso. No sé si tú te acuerdas, pero te acuerdas que fue un 24 de marzo de 1996, domingo a mediodía, el partido Tigres-Monterrey, el clásico. Si Tigres ganaba, supuestamente, o sea, si Tigres ganaba, posiblemente iba a tener como que todavía una velita encendida, pero luego te enteras que Morelia ganó y pues aunque ganara o perdiera o empatara, Tigres estaba ya refundido. Y yo me acuerdo que tú negocias con mi mamá, porque era domingo a mediodía, y Sí. vivíamos en Reynosa. Y pues, ¿qué era? ¿Hacer en Reynosa a esa hora? McAllen. Ir a McAllen, al mandado, a comer, a lo que, que a mí me faltaba algo de la escuela, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué te acuerdas tú de ese día? Porque yo me acuerdo eso. Pita el árbitro, se acaba el juego, y me acuerdo que lo vimos por Televisa, porque lo transmitieron. Sí. Los narradores eran Javier Alarcón y Enrique Bermúdez. Sí. Y pita el árbitro y Tigres está en la segunda división. Siboldi llorando. ¿Tú apagaste la tele? Sí, nos fuimos a McAllen. No dijiste nada en todo el camino. No dijiste nada en todo el camino. Lo que pasa es que lo has seguido y bajan a segunda división o a primera A, como le quieras decir, por los malos manejos de la directiva. ¿Pero qué sentiste tú? O sea, como Pues, aficionado. Y luego aparte que tú ya me venías indirectamente, porque tengo que decirlo que tú nunca me obligaste a ser Tigre ni nada. O sea, tú me llevaste igual a los dos estadios. Y me acuerdo de ese Tigre Santos, donde me compraste un uniforme de Tab Ramos, afuera del estadio. Y me llevaste también al estadio del Monterrey. El Monterrey Toluca. Que sí. vimos a un muchachito, jovencito ahí, que está ahí apenas en sus pininos llamado Jesús el Cabrito Arellano. Así es. Entonces yo me acuerdo de eso. O sea, nunca me obligaste. Pero, pues obviamente que tú como aficionado, pues ¿qué sentiste? Porque es que te fuiste callado todo el camino. Pues, Mira, mira. a mí me causó cierta... Y ahí fue donde yo te digo, yo lo he dicho aquí, lo he dicho en otros espacios, ahí fue donde yo me hice tigre. Porque yo no entendía, y te lo pregunto, porque yo en ese momento no entendía qué, o sea, qué es lo que provocan los equipos, o qué es lo que provocaba Tigres para ti, que tú, pues sangre universitaria, eras pues, parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, pues era el equipo de tu escuela, de tu alma mater, el equipo con el que te sentiste identificado porque era la raza, era el ambiente, era la familia, era muy diferente al ambiente del Monterrey, muy diferente ese ambiente que tú veías en el estadio universitario al ambiente que está actualmente. Totalmente. ¿Qué sentiste? Lo que pasa es que sientes muchas cosas porque era antes de esa época que bajaran. Siempre decíamos, sabadito bonito, no es sabadito sin fútbol. Sí. Íbamos al fútbol, jugaban a las 5 de la tarde, ¿verdad? No, me salió a las 5 de la tarde, a veces con un calor, un sol tremendo. Pero Pero bien hidratado. Bien hidratado porque las cervezas siempre estaban bien frías. Y salías después, ya a las 7:30 de la noche, pues hacer lo que tú quisieras hacer, ¿verdad? Convivir con la familia, con la novia, con lo que tú quisieras y mandes con la esposa, todo. Te ibas a la fiesta. A la fiesta, viendo. Y eso era una época, en esa época de los Tigres,
que no es la actual. Yo recuerdo porque algunos de estos grandes jugadores de esa época vivían ahí por donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Que Cumbres, Vistahermosa, esa área, Mitras. Y yo recuerdo que en esa época, cuando perdían, tenían vergüenza profesional. En esa época no había tantos lugares de esparcimiento, discotecas. Eran muy pocas las que había. Pero tú no los veías. Se iban a su casa, se juntaban, sus cervezas y todo, pues son seres humanos, chavos jóvenes y todo. Pero no, actualmente eso desde hace años se ha perdido. Ganan o pierden como quiera, van al antro, se divierten, Pues son jóvenes. pues es un trabajo. Es un trabajo, sí, También, o sea, pero ¿quién no ha ellos tenido tenían, un mal día de trabajo? Y por como eso, quiera y se va y pero a veces tienen un pésimo día y como quiera. Mejor, ¿sabes más qué? público, Mejor ¿no? guárdate. Pero Sí, ellos pues, son públicos, sí, son personajes públicos. sí. Entonces dices, se acabó el sabadito bonito. Ya no voy a ir al estadio porque no va a haber fútbol de primera división y tampoco me lo van a transmitir por televisión cuando jueguen fuera de casa. Que después sí transmitían algunos partidos que lo veíamos a las 11 de la noche diferidos en un canal que se llama Galavisión. Entonces se acaba eso. Es un equipo que viste crecer, que creciste tú con ellos. Dices Sí, tú, sí, con yo ellos. soy aficionado. Hay una diferencia entre aficionado y fanático. Sí. Aficionado hay que recordar que le vas y te gustan los colores de los equipos. Y como tú recordarás, pocas veces, solamente en los campeonatos, yo me pongo una camiseta de Tigres. Sí. No porque no quiera los colores que los han cambiado y les han puesto los que quieras y los escudos que quieras y han cambiado el uniforme, sino porque el ser fanático es gritar, es brincar, es pelearse, es denostar al a otro equipo de casa. O sea, eres aficionado, ve, diviértete, disfruta, grita en el estadio, se vale gritar, pero se acabó el juego y se acabó. Sigo siendo aficionado a los Tigres, pero enojado, no enojado, ni pelearme, ni porque hay tantas broncas en el mundo por los fanáticos o los locos que existen en todas partes del mundo que van y se pelean antes del estadio y fuera del estadio. Y eso viene después que cuando a alguien se le ocurrió crear barras en México. Pachuca. Cu- eh, Fue Pachuca. ¿De dónde lo importaron? De los argentinos que Pues, trajeron los Andrés Fassi. en los estos. Y eso es un error. En un error. ¿Por qué? Porque cuando nos tocó ir al estadio de Boca, cuando estuvimos allá en Buenos Aires, ¿qué pasa? No te venden alcohol en el estadio. Pero como quieras. Pero como quiera, afuera te pasan a un lugar que hay comida, bebida y entras al estadio. Sí, y como quiera, pues ahí Que se por cierto, el agarran. estadio está más feo que el de la Uni. Ya ahorita pero ya lo bueno. remodelaron. Bueno, pero bueno. Entonces, eso de las barras empieza el fanatismo. Pero Pero también hay que ver quién hizo, alguien, recordar, del micrófono, que incitaba a la gente un poco, pero también hacía el movimiento y la crónica y la revuelta de los equipos y el picor. Roberto Hernández Jr. Pero no incitaba. O No, sea, él decía, arriba Tigres. vivía, y o Tigres, sea, y convivía y lo vivía. expresaba, pero no ¿Y él jamás de dónde incitó. venía? Pues, bueno, de Guanajuato. No, Es no de San Luis, creo que de San Luis No, o de Guanajuato. Guanajuato. Son de Guanajuato. Vino aquí, se hizo, el señor aquí, muy bueno, comentarista, está bueno que lo llevaron al Mundial, a varios mundiales. Ya cuando no lo llevaron, pues ya no había mucha gente en esa época, de la época de él, que era fuera que tan gran narrador como él. Pero él, gracias al micrófono, hizo que creciera la afición de Tigres. Ujú. Y hizo que creciera la afición aquí en México. Bueno, déjame regresarte. Porque también en tu época también también había detalles en las butacas, agarraban a golpe. O sea, no digo que tú, pero había también detalles. O sea, la violencia no viene por parte de las barras. La violencia viene por la sociedad en la que vivimos, porque uno se le estuvieron las copas y uno le gritó algo y el otro le contestó y se reventaron. O sea, pasa. Pues Digo, obviamente, sí, sí. obviamente no estoy diciendo que estoy a favor y que es común. No, está mal, está mal. Bueno, Tú pero me has enseñado que- había una seguridad tremenda ¿En aquel entonces? por los porros. Bueno, pues sí. O sea, había una seguridad tremenda. Pues O es sea, que los porros te los reventaban primero, no, ¿verdad? no, ahí quitaban, no los sacaban del estadio. ¿Y qué pasaba afuera? Afuera, ¿Qué pasaba? pues a lo mejor sí les daban alguna premio por haberse hecho esto, pero nada más. Pero adentro del estadio se mantuvo siempre porque, es más, ahorita qué bueno que hay muchísimas mujeres yendo al fútbol y que y que en esta época les gusta y muchas mujeres saben de fútbol. Sí, en esa época sí algunas mujeres sabían de fútbol, pero muchas veces iban acompañando a la pareja o a la familia al fútbol y algunas sí sabían de fútbol y otras nada más iban de acompañantes. No había tantas mujeres. Qué bueno que ahorita hay muchas mujeres en el fútbol. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Porque
pues es un deporte a nivel mundial. Y no tiene Y género. El deporte que no tiene género. Y qué bueno que hay ahora equipos femenil de primera división, porque en ese entonces, qué esperanzas que la mujer jugar fútbol. No había para jugar fútbol. Estábamos hablando en los 70s, en los 80s, no había. Te digo, entonces, ¿qué duele? Pues todo eso de historia que se vivió de Tigres, ascenso, y luego peleando el descenso nuevamente, y luego Pero en campeonatos, el ascenso yo me acuerdo de algo. El el primero y el partido, segundo. del segundo, porque el primero no lo vimos juntos. El primero yo Primero y lo el vi segundo. acá en Monterrey, pero el segundo sí. Lo vimos en Reynosa. Tigres pierde 1-0 acá y van a victoria y es el 4-0. Yo me acuerdo, y fue un partido, me acuerdo que fue un domingo a las 3 de la Algo tarde. así. O sea, curiosamente fue después de la final de Primera División, que fue el campeonato de Tuca con Sí. las Chivas. Y después a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, empezó el juego de los Tigres contra la UAT. Yo me acuerdo haber visto, o sea, vi el juego contigo y todo, Tigres Primera División. Y más que a ti verte festejar, porque tampoco fuiste de tanto, aspaviento, de tanta emoción, pero sí vi como que una cierta sonrisa de alivio. Que puta, por fin. O sea, otra vez estamos Porque estamos en el lugar donde, como lo dijo Robert Dante Siboldi, estamos en el lugar donde, regresamos al lugar de donde nunca nos debimos haber ido. Porque en esa época, equipos que descendían batallaban para ascender. Y eso yo creo que es a nivel mundial. En esa época y actualmente ya descendí. Ahora, ¿cómo le hago para ascender? Bueno, pero acá pues hubo Fue la rápido, ventaja. buena ventaja porque entró la iniciativa privada, mantuvieron al grupo de jugadores. A la Muy base de bueno. mexicanos con un extranjero que fue Robert y llegan ¿Nilson Decidio? Nilsson, El La Coca. Diablo, Coca. O sea, ¿dónde me dejas a la gran Coca? No, Coca Y después se fue, ¿verdad? El Diablo se quedó. se fue Y por un tema ahí. bueno, y igual se fue por Nilson Decidio, por un tema así. Ah, no, Nilsson sí se fue por el tema del promotor, Sí. pero Coca se fue porque no era del gusto de don Carlos Milok, pues casi. Palabras de Coca. Ahí yo creo que ahí sí ya, porque ya don Carlos ya te había hecho campeón en 2 ocasiones y todo, y regresar otra vez era reciclar entrenadores. Fue un gran entrenador en su época. Pero aún así nos ¿Verdad? ganó un clásico que lo vimos en la Isla del Padre. Ah, ese. bueno, sí. Los 2 goles de Kostadinov, que nada más vino a hacer eso y después se lastimó, ya no volvió a aparecer nunca. Digo, fue la época que empezaron a traer aquí y allá y por aquí. Ese clásico, porque ese clásico fue el segundo clásico oficial que se jugó después del descenso. Sí. Porque hubo un clásico de Copa, Tigres Primera A, que Tigres iba ganando 2-0, Monterrey empata y Tigres les gana en penales en esa Copa. Pero ese clásico fue el primer clásico ya de liga de Primera División. ¿Tú lo sentiste como aficionado? ¿Lo sentiste como una revancha? No, porque es diferente. O sea, no estamos peleando nada. O sea, nada más es un clásico. Pero pues es que, O sea, pero tú lo acabas de decir, muchos aficionados al Monterrey de esa época y de esta época que ya crecieron, que son de mi edad o más grandes y los jovencitos que no lo vieron, pero se cuelgan la medalla de que yo descendí a tu no. equipo. Lo Entonces, que ¿no pasa lo es que sentiste más que todo como un... no, porque yo nunca pensé, nunca creí y lo sigo y sigo creyendo que los Rayados no descendieron a Tigres. Tigres descendió por sus malos resultados. Que fue el último, sí, pero tenía una combinación de resultados. Fue por tus malos resultados. ¿Verdad? Que ahorita yo estoy en desacuerdo que no haya descenso. Yo digo que haya sí, descenso porque pues, los equipos de abajo pues, van a seguir siendo de abajo porque pues, como no hay descenso. Pero no es una revancha, o sea, ni es una revancha, ¿no? ¿Por qué? Porque no es. Tendría que ser revancha, por ejemplo, cualquier revancha es que es un clásico de la ciudad, muy bien. Una revancha es esto, ¿sabes qué? Jugué una final contigo, te gané, y la siguiente final me ganas tú, ahí podría ser una revancha. ¿No son Tigres Monterrey de Liga y Monterrey Tigres en la Conca Champions? No, Porque son 2 torneos diferentes. son 2 torneos diferentes, ahí es una revancha. Mm. Vamos, pero también revancha, ¿por qué? Porque es la institución contra la institución, porque realmente la completa revancha sería estos 11 más los 5 cambios, 16 o los cambios que quieras meter, porque ahora ya al rato van a cambiar equipo completo en el segundo tiempo, según cómo van las reglas. Este equipo, estos mismos, el núcleo de jugadores 8, 10, 11, me ganaron contra mis 8, 10, 11. Y luego yo te gané. Ok, ahí sí puede ser revancha porque no solo institución, es revancha de los jugadores. Nada más que ahorita hay que ver
a nivel mundial, no solamente aquí a nivel local o a nivel del campeonato mexicano, ¿cuántos de los jugadores que tienen los equipos actuales, no solamente de Tigres Rayados, quieren a la camiseta? O como muchos, ¿cuántos de ellos? Yo creo que en Tigres ahorita sí tenemos varios, y en varias épocas de los Tigres tuvimos varios. ¿Quién quiere la camiseta? Aquel que llegó y tiene una temporada, 2 temporadas, a la tercera temporada ya te enamoraste del equipo, te enamoraste de la afición, de la ciudad. No, eso se hace con el tiempo. Por ejemplo, yo sí pudiera decir, a lo mejor me equivoco, del actual Tigres tienes varios jugadores que han participado en casi todos los campeonatos de la época reciente de ¿Una vez Tigres. te imaginabas tú que ibas a vivir porque tú eres de los pocos invitados que he tenido que ha visto los 8 campeonatos de Liga de Tigres, la Conca ¿Cómo Champions, ve la los liga y todo campeón de eso? campeones, las 2 copas, las 3 copas, 75, 95, 96, 2014, una final de Libertadores, una Final del final del Mundial de Mundial de Clubes. Clubes. ¿Alguna vez lo imaginabas? O sea, lo imaginabas así en tus tiempos de ocio, ¿verdad? Pues tampoco es como que vivías de esto. Pero en tus tiempos de ocio, digo, pues estos, ojalá, ¿por qué no estos güeyes como antes o Cuando otros empieza equipos? el ingeniero Rodríguez, la administración ¿Cuál del etapa? la primera etapa, ¿2001? ¿sí? ¿2000, 2001 más o menos? Que viene y cambia el chip de estos, de los jugadores que empiezan a traer jugadores de fútbol, que algunos de ustedes, pero necesitaban jugadores de fútbol, no estrellas relucientes, como fue que 1, 2, 3 y acá, no, 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 que empiezan a traer jugadores de fútbol, que se sentaron el ingeniero Rodríguez y el otro personaje que también después tuvieron ciertos detalles, ¿verdad? Miguel Ángel, Miguel Ángel Garza, pero güey. se pusieron ahí y dicen, voy a traer un entrenador disciplinado o disciplinario, el Tuca Ferretti. ¿El mejor entrenador de la historia? Ne- Ah, pues por los campeonatos lo avala. Por los campeonatos, sí. Para ti. No, para ti. ¿Es el mejor entrenador de la historia de los Tigres? Para ti. De Olvídate de los los que he visto campeonatos y todo, porque pues mucho, Siboldi también es campeón y estoy seguro que yo no lo creo que, consideras como el mejor de la historia de los yo creo Tigres. que sí. ¿Tú crees que sí? Ok. Aunque con mucha gente siempre les decía, tú revientas al Tuca, pero era para hacerlos enojar a los aficionados tigres. Tengo uno presente aquí, tengo un sobrino aquí también que se enojaban. ¿Por qué? Pero Porque porque tú también hay que entender que tú vienes de una generación diferente de aficionado. Tu generación sí fue muy exigente al principio porque ustedes vieron al equipo campeón y al equipo peleando siempre en los primeros lugares, bueno, o sea, en las finales. Nosotros, ¿por qué? O sea, ¿por qué piensas? ¿Tú por qué piensas que yo me hice tigre? A mí no me tocó ver nada. La les, Copa y la les Primera División tocó A. una época muy mala. Y yo creo que sí, Tuca sí, porque entró disciplina, empezaron a traer jugadores al gusto del entrenador, que algunas veces no debe ser al gusto de la institución, al gusto del director deportivo, como se hacen en otras ligas de otros deportes, y tú lo vas a jugar porque este va a encajar aquí. Entonces empezaron a traerle jugadores al gusto al entrenador, que algunos no, que no sacaba a jóvenes de la cantera, pero a él lo trajeron para ser campeón, para hacer grande a Tigres. La prueba está que cuando gana, que pierde después y lo corren porque no ganó un partido ahí, En Monterrey. y luego lo vuelven a traer y los vuelve a Y hacer. le va mal. Le va mal 2006 y luego lo vuelven a en entrar la hasta el traer. 2010. Después de Porque ahí en esa Daniel época Guzmán, Peckerman, trajeron Trejo, puros entrenadores de moda. de moda. Se dejaron guiar esta directiva otra vez por los representantes, Promotores. promotores de estos entrenadores. Y aquí el detalle está en que todavía, ahí sí, cuando llega Tuca después de la segunda etapa ya sabemos cómo vamos a jugar. La Y tercera etapa. tengo que traer jugadores que me ayuden. Lógicamente le traen grandes jugadores, ¿verdad? El gran Sobis, Ya, 2015. la estamos mejor hablando. pareja que ha tenido Guiñac ¿A tu para mí. gusto? A mi gusto sí, no ha habido mejor pareja que ha tenido porque él era media punta, él era así como juega el Bruneta ahorita, por favor. Ahorita, proporción guardada. Todavía le falta a Bruneta. Sobis un gran jugador. Se fue, bueno, por cuestiones de la familia y todo este tipo de detalles, otras cosas. Pero le trae jugadores. ¿Para qué? Vamos a jugar
a la disciplina, jugar aquí, al aburrirlos a tocar, pero adelante tengo monstruos que te van a matar. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor Tigres de la historia? Porque has visto todos. Ahora sí que tú sí has visto a todos. El mejor Tigres de la historia. O está difícil. O sea, bueno, ok, fútbol diferente y todo. Pero pues sí, o sea, ¿cuál? El que mejor ha jugado al fútbol, mejor dicho. A tu gusto, el que mejor ha jugado al fútbol en la historia. El del primer campeonato de Tigres. 2011. No, el del primer campeonato de Tigres anterior. O sea, el primero, Tomás primero, Boy, ¿verdad? Barbadillo, ese sido, jugaban. ¿Y cuál título has disfrutado más? De los 8 que has visto. Ok, el disfruté más fue con el de Santos porque lo vi en el estadio, una final, porque todo me había tocado verlos, la primera parte aquí y la segunda parte por televisión, el de Santos. Es el que disfrutaba más. Hacía un frío de los 1000 demonios. Nos tocó estar sentados con la barra allá arriba, con libres y locos. Es el que más he disfrutado. No sentía el frío. Y parados. Y parados, todo el partido. Ese es el que más he disfrutado, ¿verdad? Yo también. Y también, ¿por qué? Porque un jugador ahí que después habló mal de Tigres, que era el portero de Santos, me caía muy gordo. Osvaldo. Y me sigue cayendo gordo cuando como comentarista. Osvaldo. Seguramente no me caen gordo, pero dices tú, ¿qué está haciendo, verdad? Venta palabras y todo. Entonces, le metieron y peleó y todo, y la expulsión y todo, y les hicieron un baile. Les pusieron un baile, para empezar. Ese fue... Juega con una maquinita esos Tigres. Ese sí. Maquinita. ¿Verdad? Después se empieza y traen otros jugadores que encajan en el sistema del Tuca y que, por cierto, todavía quedan algunos todavía ahí, muy buenos jugadores. Que se acabó la época del Tuca, probablemente sí, yo creo que el señor se cansó. Se cansó de tantos detalles, se cansó de todo y se fue a dirigir. La prueba está que ya no le fue bien. Entonces dice mucha gente, hablando de todo un poco, ¿quién hizo a Tigres? ¿Los jugadores, la directiva o el entrenador? Todos. Todo es un conjunto. Todo. Se conjuntó de manera... Es que se conjuntó todo. Cuando quedas campeón, así es. Afición, directiva, cuerpo técnico, jugadores. Esos 5 puntos se conjuntaron, esos 5 puntos. Estamos viendo una época. Y ahorita se llena el estadio siempre, pero en la primera época de Tigres también se llenaba el estadio. Claro, que con muchos boletos regalados, me puedes decir la raza joven, pues sí, porque la única que quería que los estudiantes quisieran el equipo, porque yo tengo compañeros de la época que le van a Rayados. Claro, pues, saludos a algunos de ellos si nos van a ver, no digo nombres. Pero después, pero sí también es cierto que después de esa época dorada. Y hasta la América le iban. Claro. Pero después de esa primera época dorada también es cierto que el equipo iba mal y la gente no iba. Sí, ya no iba al estadio. Porque te digo, ustedes eran más exigentes. O sea, la afición de tu generación son más exigentes o fueron más exigentes de lo que mi generación pudo ser. Pero nosotros no veíamos nada y estábamos llenando el estadio. Esa es la realidad. No veíamos nada. Así es. Y llenábamos el estadio. Y la nueva generación de jóvenes Tigres que han visto esa época dorada piensan más como ustedes piensan. O como pensaban ustedes. Ya tienen que ser grandes siempre. Pero eso tiene que conjuntar. ¿Tigres es grande? Todo. Tigres es grande, Pregunta. Sí. Para mí sí. ¿Cuántos títulos tiene en total en la historia? En total, oficiales. 18. Pues 15, 18. Conca Champions, campeón de campeones. Copa MX. Y Liga. ¿Cuántos tiene? Pues ya, 8 más 3, 11 y más... ¿Y cuántas? 18. Subcampeonatos. También. Que no lo quieran ver el grupo de gente que siga diciendo Cruz Azul es grande, Pumas es grande, Chivas es grande, América es grande. ¿Cómo lo califican? ¿Por la afición? Bueno, estoy de acuerdo. Pues ser popular. América y Chivas. Pero ¿por qué era la afición América y Chivas popular? Eso quiere llegar. Porque era lo que pasaban. América porque lo pasaban por televisión. Y en Chivas todas partes también. de México y en televisión abierta. Y Chivas porque eran puros mexicanos, entre comillas. Porque tuvieron extranjeros, gringos y en todas partes trajeron otros ahí, los camuflajearon. No es cierto. Pero Chivas, ¿por qué? Porque era el equipo mexicano y se peleaba con América en cuanto al fútbol. En buen plan. Y fueron campeonísimos en una época. Y luego se cayeron. Cruz Azul y Pumas, ¿por qué? Yo te puedo decir, Toluca también tiene muchos campeonatos, pero se cayó. Nunca lo han considerado. Yo nunca lo he considerado, pero vamos a hablar de los campeonatos de Tigres del equipo de la década. Del 2001 al 2024, ¿quién tiene más campeonatos que Tigres? Ninguno. Entonces, de todos, Conca Champions, subcampeonatos,
subcampeón No, pues Libertadores. habría que ver, pero pues, del 2000 al 2024, son 24 años, tenemos que meter a 3 equipos, Tigres, Toluca y Pachuca. Ok, No tengo el dato ahorita muy fresco, pero entre esos 3 equipos está el primer lugar. pero ¿quién tiene más afición ahorita? De esos 3, pues Tigres. Bueno, porque Tigres ha crecido. Cuanto a afición, porque tú los ves, nosotros que vivimos en Reynosa, vas a McAllen y gente de McAllen o gente que va de Monterrey, Ujú, van y ahí los ves con camiseta de Tigres, claro, de unas y claro. otras, siempre los ves ahí andan. Entonces la afición de Tigres ha crecido cantidad, Y por los títulos, por los logros por y los por la onda títulos, por marketing logros, que han hecho. y ahorita mucha gente ve al equipo por los jugadores, sobre todo por dos, por Nahuel y Guiñac. Claro, yo diría que hay otros dos jugadores que han estado en todos los últimos campeonatos, que son Guido y Aquino. Bueno, Guido no En estuvo uno, en la porque final estuvo en regia. el, pero Aquino. Aquí no ha estado desde el 2015 para acá. Y Aquino como que no lo presupuestan como gran jugador. No, sí, no, bueno, y ahorita ya lo están tomando uno de los mejores jugadores, y no nada más de Tigres, sino uno de los mejores jugadores en la historia mexicano, del fútbol mexicano. O Sí, es sea, un gran jugador es un gran Aquino. jugador, Y eso que no es su posición. claro. Entonces, pues ya me dijiste el 2011 y todo. ¿Qué final te dolió más así rápido? Que se perdió. ¿Cuál final que se perdió que me dolió más? Pues yo creo que de la final que se perdió más, con las del América no, porque siempre les expulsaron jugadores a Tigres. ¿Con las del Pachuca entonces? La del Pachuca que nos Las tocó dos. en casa. Las dos. El gol de aquel jugador que lo metió casi en media cancha. Silvani. Pero acuérdate que nos expulsaron a Irenio. Mm, O sea, claro, siempre fue el arbitraje, pero la que sí dolió más, así, esas en casa, la de Sube Pilar Sube, mm. por el fallido gol. O sea, esas son las varias finales que dices tú, ¿qué pasó? Las otras con el América no tanto, porque las expulsiones, ya dices, van parejos, desexpulsan y luego gana el América. Qué casualidad, A ¿verdad? mí la que más me dolió fue, pues obviamente, las de Pachuca, porque fueron las primeras que vi pues, en casa, pero la de la Libertadores, Ah, esa, esa sí estuvo fatal, ¿no? Se acabó el sí. partido y yo hice lo mismo que tú, apagué la tele, pero, pues papá, pues la verdad es que pues, podemos quedarnos platicando horas, que lo hemos hecho. Ahorita ya se acabó la hora aquí, pero la verdad es que pues, te agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de venir a platicar conmigo acá, de platicar un poquito de esa historia, platicar un poquito de tu historia con los Tigres, de lo que significa Tigres, no nada más para ti, sino lo que es Tigres, ¿no? Que el Tigres es la gente, la raza, el pueblo. Y, y pues nada, ¿no? Yo creo que también importante y creo que lo mencioné, o sea, no, tú nunca me obligaste a hacer, o nunca me guiaste a ser tigre. O sea, indirectamente yo me hice tigre por ti, pues sí, Y pero nada más recordando dos cosas chuscas que comentaban los Rayados, en un minuto les comento. Hace mucho tiempo que decían, ¿sí? Cuando vas al estadio de Tigres y la gente aplaude y sale polvo, es que todos son albañiles. Y luego decían, cuando ves un tigre en y un bicicleta. rayado en bicicleta, el tigre va a la chamba y el rayado está haciendo ejercicio. La prueba está que ellos casi no pueden llenar el BBVA, el estadio que les construyeron muy bonito. Donde Siempre Tigres ya fue campeón. donde Tigres ya les ganó un campeonato ahí, ¿verdad? Y ellos no han podido ganar un campeonato de liga todavía ahí. Ahí no. Entonces siempre va a haber rivalidad, pero yo no los considero rivales, porque muchas familias son rayados y son de los equipos de casa. Yo creo que no debe haber rivalidad. ¿Por qué? Porque los jugadores juegan en la cancha y salen como amigos, y la gente no se debe de guiar por eso, seguir ejemplos de otras partes del mundo. Yo creo que lo principal es disfrutar el fútbol, disfrutarlo solo, disfrutarlo en familia. Y hasta ahí, se acabó el juego, me relajé, disfruté del estrés diario, de tus problemas diarios, me puse a pensar en otras cosas, en los jugadores y todo. Como decía tu abuelo, ya la última porque ya se acabó el tiempo. Llegaba y decía, el árbitro tramposo, el árbitro mañoso, y gritaba y todo. Llegaba a la casa muy bien, ya me descargué. No tenía la culpa el árbitro, pero en esa época los árbitros eran tan malos como los de ahorita o tan buenos como los de ahorita. Entonces tú te desquitabas, llegabas a la casa muy tranquilo. Porque aquí hay que ver que es un deporte y es un espectáculo. Es para esparcimiento. Los profesionales están en la cancha y ellos tienen que partirse en la cancha. ¿Por qué? Porque de eso viven
Y de eso viven. Y si quieren seguir viviendo eso, los grandes jugadores o los no tan grandes jugadores o los jóvenes que vienen, tienen que partirse en la cancha porque los que pagan el sueldo de esos señores jugadores es la afición que los sigue. Las camisetas que venden en todos los deportes es la afición. Entonces esos jugadores, si quieren ser realmente profesionales, pártanse en la cancha. Lleven una vida adecuada afuera. Son jóvenes, pueden divertirse y todo eso. Hágalo en sus horas. Y me acuerdo la última de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo cuando fue campeón goleador y llegó al Manchester United, que lo trajo Sir Alex Ferguson, porque se lo había traído, porque lo pidieron sus jugadores, porque les hizo esto. ¿Qué les dijo? Oye, que hicieron una fiesta y los grandes tabloides de Inglaterra la levantaron. Oye, que Cristiano, que invitó a una fiesta de muchos jugadores y otras cosas más, ¿verdad? Que hubo en la fiesta. Y al día siguiente dicen, Cristiano Ronaldo hizo una fiesta, terminó a las 7 de la mañana. Fuimos campeones, el señor campeón goleador, y no entrenamos hasta el martes y ya somos campeones. Faltan 2, 3 partidos. El muchacho tiene 20 y tantos años, tiene que disfrutar eso. ¿Por qué se lo vas a quitar? Si es campeón goleador, ya nos hizo campeones y los siguientes partidos ya no van a terminar nada, somos campeones, déjalo disfrutar. Jugaron un sábado, regresamos hasta el martes, tuvo sábado fiesta hasta el domingo, lunes. Son jóvenes, disfruten, pero acuérdense que son profesionales y les pagan. Eso lo digo por todos los grandes jugadores de Tigres. Y que no hagan con que me dolió la piernita y que me dolió por acá y por allá y porque me fui aquí. Ey, son profesionales. Y la gente y los muchachos jóvenes y los no tan jóvenes, los aficionados, los disfrutan el juego. Jueguen para disfrutar. Jueguen como si el juego les gustara realmente. Porque para ustedes no debe ser un trabajo, es un juego. Disfruten su juego. Entonces, para que no sea trabajo, ese es lo último que les digo a los muchachos jóvenes. Qué bueno, gracias por ese mensaje para pues, que puede aplicarse no nada más para el fútbol o el deporte, sino para la vida, ¿no? Porque entonces tú me has enseñado que cuando el trabajo es trabajo, pues no es... Cuando tú dices voy a trabajar, No es que no te gusta el trabajo. gusta. Dices, es que yo voy a hacer lo que me gusta. Probablemente aquí, como el Sí. joven que nos está viendo aquí, le gusta. Me Entonces gusta. está porque le gusta. Claro, lógicamente requiere una remuneración. Pero entonces no voy a decir es trabajo, porque si yo digo, es que voy a trabajar, ya me dio flojera. Claro. Sí. ¿Verdad? Y es muy cierto, ¿no? Pero pues bueno, digo, y creo que también es importante mencionar todo esto, ¿no? Y te lo digo aquí, te lo he dicho en privado, pues en público, que este episodio, pues es sumamente especial porque va a quedarse para la posteridad en las redes sociales. Y es un episodio que tenía muchísimas ganas de grabar contigo de hace mucho tiempo, porque pues a final de cuentas o sea, parte de esto es tuyo, porque tú me inculcaste este cariño por los Tigres. A lo mejor no tenías esta idea de lo que, no tenías idea de lo que de lo que pudiste haber provocado. Sin embargo, pues las cosas, la vida, las decisiones y este gusto y esta pasión por los medios de comunicación, pero más que todo por los Tigres y poder tener este espacio para que la gente conozca más la historia de los Tigres y la historia que fue creada por los mismos jugadores y la historia de esos aficionados importantes, influyentes, y en este caso, pues el aficionado más influyente o el influencer más grande de los Tigres para mí, pues eres tú. Y a final de cuentas creo que esto es algo que queríamos compartir, que quería compartir, y yo cierro con esto, porque para mí también la final del 2011 es la más especial, por el simple hecho de que la viví contigo en el estadio, ¿no? Y conozco mucha gente que no tuvo esa oportunidad de ver campeones a sus Tigres con su papá o con su mamá, y el hecho de que yo la haya tenido en ese 2011 en el estadio, parados, frío, mojado, y toda esa experiencia de la búsqueda de los boletos y llegar y todo, y que al final, por fin, después de 2 finales perdidas en casa, lo hayamos podido ver juntos campeones ese 2011. Yo me tocó ver una de Copa con mi papá. Con tu papá, con mi abuelo. Porque las otras fueron fuera de casa. Y cerramos ese círculo, ¿no? Entonces, gracias por tu tiempo, papá, gracias. Y pues esta es tu casa, o sea, aquí ya sabes que cuando quieras volver a platicar, pues aquí nos aventamos la plática y seguimos platicando, y claro que sí. Seguiremos platicando de fútbol, de nosotros y de Tigres y de tu nieto y de todo el show. A ver cómo viene. Gracias, papá. Muchas gracias, y gracias a todos por lo que nos pudieron sintonizar en este capítulo muy especial para mí, el capítulo con mi papá. Gracias por todo
por todo lo que nos han seguido, por seguirnos en todas nuestras redes sociales, en X, en Instagram, en TikTok, en Facebook, que ya tenemos Facebook otra vez, y pues en el canal de YouTube donde tenemos todo el contenido para ustedes. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Y pues nada, les habló su buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales, y nos estamos viendo en la próxima edición de Solo Tigres, el podcast.